Bueno, pues bienvenidísima Aurora Esquivel a Emprendiendo el Futuro. Esta conversación va a estar bien interesante. Súper bien, Fati, no, me encanta tan solo con el nombre, ya estoy en otro mundo, como dicen, me encanta. Oye, pero bueno, ya estás en otro mundo porque justo tú hiciste una maestría. Bueno, ahorita voy a presentar Ahí mucho vamos platicando. de lo que has hecho, pero bueno, estudiaste arquitectura. Sí. Luego vi que hiciste dos maestrías. Una maestría tiene que ver con la parte de artes visuales, pero la otra con más de prospección estratégica. Así es. Eres futurista. Sí, me encanta, por eso me encantó el nombre. No, sí. Eso de ver posibles escenarios o los escenarios que se puedan estar generando para toma de decisiones me fascina. Oye, y también estudiaste psicología. Sí, también, porque igualmente me gusta psicología, pero fíjate que hay psicología para meterla en el tema de emprendimiento. Cómo desarrollar esos grandes liderazgos que realmente impulsen esos modelos de negocios que van transformando, pero con la búsqueda que hay ese acercamiento al ser, no solamente al resultado del negocio, sino partiendo del ser para que realmente se desarrolle un negocio, pero que se sienta esa, vamos a decirlo, plenitud de vida. Sí, ahorita lo platicamos porque a veces los negocios son estresantes, o sea, los negocios no es así que te digas que facilito, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese desarrollo de ser para que vuelva en ese, como dicen, en ese baile que se hace en los negocios y todo, de subir, bajar, moverse y todo, y que sea lo más pleno posible, ¿sí? Oye, y fíjate, bueno, pues Aurora Esquivel, además que es emprendedora porque tienes tu empresa, Sí. tu negocio, pero es una mujer que ha hecho mucho por Nuevo León, porque fue la primer mujer directora de la Dirección de Fomento a la Mujer en la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Nuevo León. Y una de las formas de hacer emprendimiento es crear iniciativas que no solamente a veces son para tu negocio, sino iniciativas que impactan a la comunidad o que impactan a los gobiernos. Y tú eres pues una mujer que ha impactado a Nuevo León, la primer mujer directora de Fomento a la Mujer en la Secretaría de Economía. Fíjate que yo creo que lo genial de esa gran oportunidad, que muy agradecida con la Secretaría de Economía, el Gobierno del Estado y el secretario en su momento, Iván Rivas, de esa oportunidad, fíjate que se fue marcando esa forma de ver a la mujer como aquella que genera y que lo ha hecho por décadas, ¿verdad? Sí, esa autonomía económica, ¿no? Entonces empieza como un programa en el 2015, bueno, con la idea, primeramente 2016 van haciendo como ese proyecto, se fortalece en el 2017, se va generando como un programa y así sucesivamente va creciendo, ¿no? Hasta que el mismo movimiento, realmente la misma comunidad de mujeres se hace visible. Claro, hace visible esa fuerza que tiene, ¿no? Y es donde, vamos a decirlo, voltean y dicen, es momento. Es momento de hacer, pero fíjate que algo antes de como que arrancarnos con tu trayectoria y donde vamos a profundizar pues todo el legado que has dejado aquí en Nuevo León con esta dirección, quiero que te presentar un poquito a esta persona, a la mujer, porque tú también tienes una historia de vida de lucha sí, que sirve de inspiración, pues no nada más para mujeres, también para hombres. ¿Dónde naciste? Bueno. ¿Cuál ha sido así como todo tu, pues un poquito de tu vida? Sí, fíjate que, bueno, a veces tienes razón, a veces no hablamos mucho de ello, pero bueno, yo provengo de una familia de 8, o sea, somos de las de antes, ¿sí? De las familias de antes, soy la última del pilón. Bueno, ya mis padres fallecieron y todo, pero bueno, somos 8. Bueno, éramos 8. Y venimos de la colonia Independencia, o sea, ahí es donde es una surge. Colonia muy tradicional aquí en Monterrey. Y es considerada, vamos a decirlo, en su momento o aún ahorita, en su momento era considerada de bajos recursos, un poquito complicada, entonces así era como era considerada la percepción. Creo que esa percepción ha ido cambiando con el tiempo, pero es un ícono de Monterrey, por decirlo, esa colonia. Es muy, muy conocida. Colonia Independencia de Monterrey, sí. Ahí es donde nacemos. Bueno, vengo de padres que estudiaron primero y tercero de primaria a lo mucho. Realmente son un hombre trabajador, él era tablajero, es decir, tenía su carnicería. Ella, mi mamá ama de casa. Y bueno, pues así es como realmente comienza esa historia.
Yo una de las cosas que recuerdo es que me decía, lo único que te voy a dejar es el estudio, por decirlo así. Bello, sí, Y bueno, fue lo que todos en la familia nos esforzamos por lograr eso, cada quien a su manera, bajo lo que proyectaba para su vida. Y bueno, yo me fui a arquitectura porque siempre me gustó mucho la creatividad y sobre todo también me gustó la complejidad un poco de arquitectura, que veía muchos temas. Soy alguien que como que mientras más complejo le gusta más, ¿no? Ok. Y así es como llegué a arquitectura, años después, en su momento quise entrar a artes visuales, pero pues no entré por X y Y razón. Y después dije, bueno, me aviento la maestría. Ya nada más fue como dicen, por fortalecer desde el aspecto educativo. Me gusta mucho, el aspecto educativo me fascina. Fui maestra también en algún momento en escuelas públicas, privadas. Entonces sí, también fui maestra, me encanta la docencia, se me hace algo hermoso para realizar, una transformación de vida que generas, ¿verdad? Con ese compromiso de cuando nos gusta compartir, ¿no? Y fortalecer sobre todo a la persona. Y bueno, vamos a decirlo, tengo un negocio propio desde hace años, inicié con negocio propio la verdad, casi desde luego, o sea, muy poquito tiempo trabajé para unas empresas, un año y medio, y empecé mi emprendimiento. Los emprendimientos tienen su complejidad, no sabía mucho del tema de emprendimiento, bueno, no sabía nada, la verdad, del tema de emprendimiento, de desarrollo de empresas, y ahí es cuando una asociación civil de mujeres empresarias me llega un correo, fíjate, bien botana, como digo yo, al no deseado. Y lo veía, pero me gustó el título de la conferencia y dije, ¿lo abro? No lo abro, lo abro. Y tú ya sabes, en aquellos años, estamos hablando de hace 15 años. Entonces como que, ay, no voy a ser un virusillo. Y que ya, la abrí, me la jugué. Y fui a esa conferencia y a partir de ahí busqué sumarme a esa organización, ¿no? Tiempo después la lideré. Tiempo después lideré la Asociación de Mujeres Jefas de Empresa, la lideré. Por 2 periodos. Y bueno, ahí es donde me relacioné más con organizaciones de sociedad civil, las cuales, la verdad, me enseñaron también a ver otras formas con empresarios y empresarias. De ahí fue ya empresarios de mediana y grande empresa, sobre todo mediana, chica y mediana, perdón, y me dieron otra forma de ver los negocios, otra forma de ver también la participación ciudadana. Oye, Aurora, y algo bien importante que nos acabas de compartir, tú eres primera generación de tu familia Con estudios, sí. con estudios Sí, formales. Eso es algo sí, que aquí en Emprendiendo el Futuro, y pues es bien importante destacar estas historias que nos inspiran, porque pues tú eres un ejemplo de ese esfuerzo de tus padres que te dijeron la única herencia que te vamos a dejar los estudios y que te ayudaron a estudiar, pero además de ser la primera mujer en su familia con estudios, la primera mujer que dirige la dirección de fomento a la mujer también en la Secretaría de Economía de Nuevo León. O sea, yo entiendo que es un salto pues cuántico, pero tus padres, bendito Dios al cielo, de estar súper orgullosos de ti. ¿Qué fue lo que destacarías como de tus padres en esa arroje que tú tuviste para poder llegar hasta donde has llegado hoy? Fíjate que fue trabajo grupal. Digo, mis padres fortalecieron, pero entraron mis hermanos, la verdad. Porque estamos hablando que que somos, la diferencia con mis padres, pues realmente era mucha, por decirlo así. Entonces entraron los hermanos a apoyar para que yo tuviera los estudios. En cierta manera entraban los hermanos y hermanas. Sobre todo una de ellas, Rosalinda, la doctora, fue la que entró mucho realmente para pagarme los estudios, para que yo lograra seguir estudiando, ¿no? Pero claro, mis padres pues desde esa visión de échale ganas, yo a veces iba, fíjate, sucedía algo y la verdad, digo, todos nos pasó, ¿no? Llegabas llorando con la mamá, ¿verdad? Porque algo no me fue bien o lo que quieras, ¿no? Y yo me acuerdo que ella solo me decía, no te entiendo, o sea, a lo mejor lo que yo le decía es que estática o etcétera, etcétera, no, topografía o algo. Decía, no te entiendo, pero tú sigue adelante. ¿Sí? Sí. Entonces creo que esas cuestiones se te quedan. Mi papá, eso fue otra cosa, una situación, así que me fui por primera vez de viaje con unas amigas, con su familia, con la familia de mis amigas y con ella y todo. Y me acuerdo que siempre me dijo, cualquier situación me hablas y voy por ti, o sea, por decirlo. Entonces parece que no, pero son detalles que se te quedan en la mente de saber que ahí está, ¿no? Yo las primeras veces que me tocaba turno vespertino y llegaba a las 9 de la noche de la facultad, mi papá me esperaba en la esquina, porque era en camión, en la esquina del camión, bajaba y ahí estaba ya él.
y me acompañaba en las primeras veces. Entonces, son detalles que se van generando fuertemente, ¿no? En tu historia y le van dando ese valor también al esfuerzo que haces. Mis hermanas y hermanos, porque tengo, bueno, algunos ya no están con nosotros, pero tengo somos cinco mujeres, 3 hombres. Algunos de ellos obviamente con mayor vínculo ahí con la carrera o algo, y también fortaleciendo y ayudando, ¿no? Sí. A su manera. Entonces creo que fui un trabajo colectivo en cierta manera de algunos de los miembros de la familia, porque la realidad es que creo que somos sin Rosalinda, que realmente me apoyó mucho en el aspecto de pues entrarle a lo que costaría la carrera y todo eso, y hubiera sido complejo, pero obviamente cada quien tuvo un rol, ¿no? Y después, fíjate, ahorita que te dices qué sueños tiene uno. Yo una vez fui bueno, no una vez, muchos, pero llegué a ir al tecnológico cuando la carrera de maestría prospectiva. El TEC de Monterrey. Ajá, el TEC de Monterrey, bueno, realmente al EGAP, o bueno, antes la Escuela de Gobierno. De Graduados y Gobierno de Política Pública, pero tú estudias, porque haciendo como el paréntesis, tú la carrera la hiciste en la Universidad Autónoma, en la Autónoma de Nuevo León. Ajá. Y una vez, así como que en tu sueño dijiste, voy a la Escuela de Graduados de Política Pública. Había un evento, digo, lo que es Arquitectura y Artes Visuales fue Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuando voy a un evento de emprendimiento y todo, o de tema empresarial ahí a la Escuela de Gobierno, que tenía, no me acuerdo cuál era el tema, que voy viendo la carrera, y yo, wow, o sea, era mi sueño, decía, porque había tanto que analizar desde diferentes corrientes, ¿no? Entonces eso me llamaba mucho. Pero la verdad en ese momento vi el costo y no me era posible pagarlo. Entonces yo, pero dije, bueno, algún día, ¿no? Algún día. Y pasaron los años y llegó ese día, ¿no? Hubo en aquel tiempo, o no sé si aún había becas para poder accesar a este tipo de estudios, y gracias a Dios lo logramos acceder a la beca. Y claro, hay promedio, todo, ¿verdad? Lo normal, ¿no? Y etcétera, etcétera. Y bueno, fue un sueño hecho realidad, la verdad, estudiar ahí en el tecnológico, porque sobre todo era esa carrera. Digo, claro, el TEC también, no puedo negarlo. Yo la verdad cuando estaba, a lo mejor en la prepa o algo, yo no pensaba que iba a estudiar en el TEC. Y no sé, en algún momento se planteó y todo, pero yo decía, para estar ahí se requieren varias condicionantes que yo no tenía. Y dije, ¿Cómo cuáles? La verdad, mucho, en aquel tiempo era lo económico, sí. y que también tienes que moverte, digo, en un ambiente que también requiere ese tipo de... Un estatus, un cierto nivel, piensas. Yo pensaba, ¿no? Sobre todo que necesitas economía para moverte también en ese ambiente, más que te lo pidiera el TEC, o sea, el mismo ambiente, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, claro, estoy hablando que pensaba eso en la preparatoria, ¿no? Porque me decían, bueno, es que yo quería estudiar una carrera más creativa, que era como tipo diseño 3D y todo eso. En aquel tiempo eran los inicios y solo la tenía el TEC. Y me dicen, ¿no? Pero yo pensé, fíjate, eso nunca se lo dije a mi familia, decía, va a ser mucha presión, o sea, realmente y todo. Dije, no, está bien, arquitectura realmente me gusta, ve muchas cuestiones que yo, y ya, así fue, ¿no? Ya después pasan muchos años después ya, y se da la oportunidad de aplicar a esas becas, y lo logramos. Entonces, hay veces que no en el momento sucede, pero sucede. Y creo que uno del punto fue que nunca dejamos de movernos. Y que tú tenías esa visión. De buscar oportunidades. De buscar esas oportunidades. Sí, la verdad, sí. Bueno, ahí se dio, pero algo que creo es que yo siempre me gustó mucho el conocimiento, entonces siempre estoy busque oportunidades, ¿no? Entonces, aplico aunque no quede, pero aplico no solo al conocimiento, a otras cosas. Decía yo, pues alguien se lo tiene que ganar, por decirlo así, ¿no? Piensa uno, alguien se lo tiene que ganar o algo. Entonces aplicaba, ¿no? Tengo ese pensamiento de que, ¿por qué no? ¿Qué pierdo, no? Claro, da el nervio y todo, pero bueno, ya cuando logras ese tipo de cuestiones, dices, wow, o sea, nunca hubiese pensado que yo podía lograr una maestría en el tecnológico. No, cuando en la prepa, obviamente. De futuro. O y sea, sobre que tiene que todo, ver con escenarios. Y con esa visión, ¿sí entiendes? Sí, algo que me encanta es esa visión para mí es como magia, o sea, tan solo, bueno, soy mucho de pensar como en la mente, veo como si fueran dibujos, si quieren verlo así, entonces me fascina tan solo pensar, se abre esto, claro, me vuelvo bien preventiva de repente, por lo mismo, de repente, pero es hermoso, ¿no? Pero después me di cuenta que en los negocios, incluyendo cuando trabajé en economía y mi propio negocio, que la parte del ser es vital.
Sí, Que sí trabajamos el liderazgo, pues no sé si te toque, el sí. curso de administración de empresas y liderazgo aparte. Ajá, ajá. Entonces yo decía, ¿por qué no hay esa fusión entre, bueno, yo ahorita mi proyección es psicología, espiritualidad y negocios? Wow. Porque algo que también vi es que, es que lo espiritual, cual sea tu creencia y todo, te da fortaleza para a veces lo que te tienes que enfrentar, ¿sí? O Sí, sea, la verdad es que la vida es compleja sí, o no la hacemos compleja, no lo sé, ¿verdad? Y ahí sí. ya podríamos A filosofar un poco, o sea, filosofar. pero en sí la percibimos compleja cuando hay una situación fuerte. Entonces, creo que el que trabajemos en el ser es muy importante. No quiere decir que yo ya lo logré, quiere decir que estoy en eso, en ese, En este en esa búsqueda y proceso. en ese proceso, sí. Pronto estoy escribiendo un libro que le llamo La Noche Oscura, ¿no? O sea, esa noche ese momento en donde sientes que todo se derrumba y que dices, ahora cómo me reconstruyo, Sí, cómo renazco, ¿no? Porque de repente pasa que tenemos muy controlada, y creemos tener muy controlada la vida, no, sí. tengo este trabajo, tengo mi casa, tengo esto, y de repente de un día para otro algo transforma, algo pasa y todo se va cayendo y como dicen, como una piramidita de naipes, ¡fum! Para abajo. ¿Y Ajá. ahora qué? Sí, Y es donde te enfrentas a cómo me reestructuro, cómo renazco como una persona más fuerte. sí. Y yo creo que esas son de las cuestiones que creo que son relevantes para quien trae un proyecto de vida en Emprendimiento. general, ¿verdad? De Sí, propósito de vida, pero sobre todo en emprendimiento creo que es muy relevante, pero la verdad es que puede pasar por todos. A, a mí me han sucedido, bueno, a seres queridos con los cuales he compartido de un día para otro, una enfermedad de un día para otro que cambia totalmente. sí, es correcto. Pero increíble, o sea, de que la persona hablaba, caminaba y todo, en menos de 24 horas ya no caminaba, ya no hablaba, ya no hablaba bien, ya no escribía, y dices, ¿qué pasó? Sí, Y sí, ahí todo se modifica, y me sí, tocó vivirlo, o sea, la economía, pues las enfermedades tú lo sabes, ¿no? sí. No solo es la economía, lo emocional, el seguir trabajando, el ser sostén, el ser cuidadora, que ese es un punto muy importante, que las mujeres seguimos siendo muy, o sea, El elementalmente tema de cuidadora. cuidadora No, 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 no nos lo vamos a no. quitar. Ajá. Por el momento nuestra inserción sigue siendo la más fuerte. Entonces, Sí, imagínate cuando te vas a esos momentos de vida. Entonces, por eso es que traigo eso de psicología, espiritualidad y negocios desde mi propio proyecto de vida. Digo, dejé trabajo en gobierno porque quería impulsar eso realmente, ¿no? Y es algo que ya traía, la verdad, planeado, ya no era algo que ya estaba en mi cabeza y dije, y ya es el digamos que ese es tu momento. propósito ahorita, porque Sí, bueno, hasta hace unos meses estabas dentro del gobierno del estado, donde estuviste 10 años. 10 años, Sí, fue la primera dirección de fomento a la mujer y ahí es a donde me quiero ir para luego regresar sí, a este claro, propósito maravilloso que ahorita te tiene sí, aquí. claro. Eh, y, y un poco hablar de eso. Cuando tú sales, empiezas a involucrarte con la sociedad civil, lideras esa organización Ajá, de jefas de mujeres empresa. jefas de empresa, porque pues tú ya tenías tu empresa Ajá. muy joven, o Sí, sea, estaba casi recién chiquitita, iniciando. egresada, empezando a emprender. Y eso te fue involucrando poco a poco hasta que, ¿cómo das ese paso a entrar al gobierno? Sí, es que fíjate, empieza a ver, bueno, lo vives, ¿no? Digo, vives las necesidades de los negocios y me empiezo a involucrar con otras organizaciones de sociedad civil. Y ahí, en una de esas sesiones, la dirigía el contador Fernando Turner, Sí, quien sigue siendo el fundador, uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, ajá, ajá, ANEI que le dicen. Bueno, él me ve y me acuerdo que estábamos en una sala invitada, ya claro que honestamente creí que era un evento y nada, ajá. que era algo más como una mesa de trabajo, ¿no? Y pa' colmo llegué como de 15 minutos tarde, qué vergüenza. Entonces llegué y que dices, ups, sí se nota que llegué tarde, no, bien mal, pero bueno. Y me acuerdo que él estaba dando una opinión y yo levantaba la mano y levantaba la mano y bueno, así estamos. Y recuerdo que una de mis opiniones era porque se hablaba pues del gobierno, del impacto del gobierno en toma de decisiones para el área empresarial y todo. Y me acuerdo brevemente algo de lo que dije. Le dije, sí, o sea, el gobierno definitivamente es parte de este ecosistema para que las cosas funcionen,
no me acuerdo cómo lo dije exactamente, pero dije, pero también nosotros hemos dejado de estar en esa interacción directa con el ecosistema. Bueno, lo dije, digo, yo todavía era muy microempresa, pero ellos ya eran gran mediana, ¿no? Entonces yo, pues bueno, más chiquito, ¿no? Y creo que a partir de ahí me acuerdo que el contador Fernando Turner me dijo que si me gustaría participar en un proyecto ciudadano, querían impulsar a personas a que representaran en el gobierno del Estado ciertas posiciones. Y le dije, bueno, igual y sí, me acuerdo que le dije, igual y sí, yo creo que sí. Ah, sí, Igual y sí, igual sí, y sí. agenda, Sí, me o lo sea, bien, permite. esa contestación es que Dios, ¿verdad? Igual y sí, le digo, claro que sí. Le dije, y me acuerdo que le dije, ¿quiere mi currículum? Y me acuerdo que me dijo, lo que se ve no se pregunta. Me llamó Ay, tanto la qué atención bien. ese comentario, digo, a lo mejor él ya no lo recuerda, pero pues a mí se quedó muy marcado. Ese arroje, esa presencia que tuviste tú, para cuestionarle, porque a veces yo creo que esa es una de las cosas importantes de las personas que vienen dejando huella en esto, que son personas que se cuestionan y que proponen. Sí, Sí, eres un poquito más rebelde. sí, es Somos, en correcto. el caso de él, le decía sí, pero falta nuestra parte, o sea, ¿dónde estamos nosotros en la ecuación para que las cosas funcionen, ¿no? Y bueno, así fue como posteriormente ya me hacen una llamada, Ujú. a él lo invitan a partir, bueno, empieza este programa, vamos a decirlo, de comunidad, te capacitan y todo, pero bueno, pasa el tiempo y a él lo invitan a participar como secretario de Economía en el Ajá. Estado en el 2015 y bueno, recibo una llamada que sí podría, porque me había escuchado, ¿no? Y que sí pudiera participar en el proceso entre una administración y otra, que es nada más como de escucha y todo. Y a partir de ahí me invita, por decirlo, en cierta manera me invita a participar y es como ingreso al gobierno por un líder empresarial que también tenía una causa ciudadana, una asociación, y que buscaba impulsar nuevos liderazgos para que participaran desde una perspectiva más ciudadana en el gobierno. Que en ese tiempo todavía no era una perspectiva de género. Todavía no, Todavía no, 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 todavía no no, estabas metida como a los nah. temas de género, era más bien como de organizaciones civiles que participaran dentro del gobierno como para tomas de decisiones. Exacto, no se venía, bueno, él sí sabía que traía mucho el liderazgo de mujeres, o sea, lo de género él lo sabía, eso sí lo sabía. Sí, Cuando entro, una de las líneas que le solicitan es que se impulse como vamos a decirlo, algo que beneficiara a las mujeres para su inclusión en el ámbito laboral, empresarial, etcétera. Entonces ahí es cuando nada se me dice, bueno, vea cómo esta acción, pero que funcione, etcétera. Pues dije, una se me hace como que nos falta más y genero el programa con 8 líneas de acción. Y así es como nace en aquel tiempo 8 acciones para las mujeres trabajadoras. Se manejó así porque se fusiona economía y trabajo. ok, Y es ok. donde empezamos a impulsar como que las dos líneas, ¿no? Una y Sin otra ser y otra, todavía la dirección de sin fomento a la ser mujer. toda la dirección. Era como un proyecto, vamos a decirlo, un Ajá. proyecto. Con el tiempo ese proyecto va agarrando fuerza y ahí uno, como dice, empieza el cabildeo, por decirlo así, interno, de que, bueno, pues estamos dando unos resultados, miren esto y lo otro, vamos a hacerlo como que una línea de acción, ya como un programa, ¿no? Como parte de un programa. Ahí es Sí, como que va evolucionando y se convierte después ya en un programa, que un programa quiere decir que ya existe, vamos a sí, decirlo, sí. existe dentro de la estructura fuerte de las líneas de acción de la Secretaría, pero todavía en ese ámbito, ¿no? Interno y todo, y se sigue impulsando. Este, también fui directora de capacitación y certificación, pero también se anexa el tema, o sea, seguimos con el tema, o sea, nunca Sí, dejamos sí, el sí. tema hasta que llega el 2022, donde se visualiza la creación de esta dirección por parte, en su momento, el que era el secretario Iván Rivas. Oye, pero fíjense que Pero fueron muchos años, la fueron verdad. muchos años, Sí, sí, pero sí, claro, y mucho trabajo. a mí me impresiona que estemos hablando del 2022, o sea, hace 3 años. Sí, sí, tiene bien poquito. Y que hace 3 años en uno de los estados empresariales más pujantes de México no tuviera una dirección de fomento a la mujer dentro de la Secretaría de Economía, que o sea, tenía programas, tenía iniciativas, a lo mejor en inclusión e igualdad, o sea, había ciertas iniciativas ahí, pero desde la parte económica no visualizaba como un área ni con Sí. presupuesto, ni con estrategia, ni con programas hace 3 años en Nuevo León, o sea, y digo, yo no me quiero imaginar luego otros estados, pero
quiero poner ahí el dedo en la llaga en esa parte importante porque fue todavía sigue siendo una Sí, dirección, claro, pero sí, que sí. arranca contigo con estas 8 acciones. ¿Cómo fue? eh, Recién acabas tú de dejar ese puesto, pero arrancarlo y a qué retos te enfrentaste, porque desde la política pública y en la Secretaría de Economía imagino Ujú. que no había muchas mujeres No, en aquel líderes. tiempo no, nada más Serías éramos operando, en aquel tiempo solo era operando desde que no fuera un tema que estudias como en el área directora, administrativo o sí, jurídico, era la única en aquel eras la tiempo, única la mujer única mujer. con una dirección estratégica para fomento a la mujer. Dime esos retos, quiero como que hablar porque pues, Sí, hay que claro, hablar de sí. esos retos que te enfrentaste. Bueno, en algún tiempo sí hubo compañeras, pero íbamos, éramos el 20-30% a lo mucho, Ujú, o a veces nada más estaba yo porque estaban en posiciones administrativas, jurídicas. Sí había quienes eran directoras operativas, pero éramos a lo mejor dos, a veces claro, una, o sea, claro. fue aumentando. Los retos, bueno, es que esa es la gran evolución que a veces nosotros nos vamos acostumbrando, ¿no? Pero es el gran cambio que tuvimos, o en este gobierno actual, tuvieron esa visión de decir, bueno, una cosa es que tengamos actividades, una línea de acción, y otra cosa es que ya, como dicen, aquello que no se nombra no existe. Claro, Entonces, que le haya dan esa etiqueta ya fuerte de dirección, de fomento de la mujer, desde con un una perspectiva presupuesto. y desde una perspectiva económica. Claro, Desde una claro. perspectiva, aunque el programa ya existiera y también se le hubiera impactado con presupuesto y todo, ya nombras un área que se especializa, ¿no? Que se enfoca. Entonces creo, yo en lo particular no he encontrado a nivel nacional algo así, entonces esa es también visión pionera, ¿no? De estarlo viendo, porque yo, el gran valor que le veo a esta toma de decisión dentro de este gobierno es que visualizaron eso, ¿no? Visualizaron que habría que crear un área para que hubiera un impacto mayor, ¿no? Aunque Sí, tuviéramos actividades y sí, acciones, porque siempre se ha trabajado en pro de hombres, mujeres, en general de la ciudadanía, yo creo que el generarla fue el cambio, ¿no? Y sí, nosotras absorber ese cambio, porque parece que no, pero es un gran cambio. sí, Nosotros por primera vez estamos en Secretaría de Economía. Hemos estado, como bien dijiste, en lo que antes se conocía como desarrollo social o igualdad e sí, inclusión, sí. hemos estado en otros, claro que sí, pero que ahora estés donde se generan la toma de decisiones para el desarrollo empresarial, El desarrollo es de otro, empleos, el exactamente, emprendimiento, el financiamiento. tecnología, te- ciencia, sí, innovación, que sí, se ven en otros lados, pero aquí se ve desde otra perspectiva, ¿no? Aquí es generadoras de riqueza, por decirlo así, de riqueza es lo que estamos haciendo. Las mujeres ya lo hacíamos, pero ahora se da el espacio, se nombra y se fortalece, ¿no? Entonces, ahí es el gran retos. Pues primeramente cuando sí, empezamos a hablar del tema de mujeres dentro de economía fue un reto, ¿sí? Porque a veces sí, sí. nuestros modelos de negocio se ven como que muy, vamos a decirlo, a veces somos más de servicios, a veces somos, y eso también es algo a lo que te enfrentas, ¿no? O cómo iniciar tu negocio de spa. Es un Sí, negocio, aunque sea de spa, sí, pero es no es correcto. tan normal, porque estamos acostumbrados a manufactura, al Mm, tema industrial. Entonces llegas sí. tú con temas que son del día al día, que los vivimos, y como que, ok, bueno, sí, y sacas de la zona en la que estamos más fortalecidos, que es el lenguaje industrial, el lenguaje comercial, El lenguaje de los de los servicios, negocios, pero de cierto estilo, ¿no? sí, de cierto estilo, a un cierto nivel, Ajá, exacto. de mujeres líderes empresarias, pymes, y ahora, ¿cómo en estos retos que te enfrentaste para el tema, por ejemplo, desde el presupuesto, desde el tema de la visión, pues trabajar, pues al final de cuentas son secretarios hombres, de La gobernador mayoría son hombres, hombre, sí. tus colegas alrededor son hombres, o sea, ¿cómo te fue eso para ir abriendo ese espacio? La verdad, no puedo negarlo, los compañeros siempre abiertos, a lo mejor lo que se dificultaba era el cómo, sí, Sí, el cómo, o sea, tienen sí, claro, te apoyamos, ¿cómo? Y también cómo manejar cuando el 90% eran mujeres y ellos eran minoría. En las reuniones, sí, las sí. primeras reuniones con las mujeres empresarias Se o cohibían, ¿no? Sí, sí se les notaba, la verdad. Pues lo mismo que en algún momento nos pasó a nosotras, ¿no? sí, Que claro, claro, llegabas y como que, pero pues te sentabas, ¿no? claro, claro. Entonces, yo creo que ellos, digo,
van a decir, ay, Aurora, no, yo creo que sí al principio como que era, pues es que teníamos eventos donde eran, no sé, 350 mujeres y a lo mejor 20 hombres, entonces es un cambio, ¿no? Entonces creo que eso sí, hubo apertura por parte de los compañeros y jefes, sí lo hubo, honestamente sí. Creo que donde estaba el reto para ellos, más, supongamos, era el o sea, cómo lo manejamos, el lenguaje, cómo manejar el lenguaje, también eso les preocupaba, Y el tipo de apoyos, que realmente se requieren, porque una de las cosas es también entender, y ahí me voy a ir un poco también a las estadísticas, así como que entre globales. Uno de los principales retos de las mujeres no es tanto que las mujeres no seamos o sean emprendedoras, mucho de la economía, aquí yo viendo estadísticas globales de aquí mismo en México, hay muchos negocios, y hablemos de negocios en general, desde salones de belleza hasta otros que son formados por mujeres. El reto no es tanto el que haya más negocios de mujeres, sino cómo hacemos crecer y que accedan a la inversión, a la formalización, esos negocios de mujeres para que crezcan y pues no se queden como microempresas. Y el principal reto en el mundo es el acceso al financiamiento, Aurora. Estamos hablando que yo aquí viendo en estadísticas, el porcentaje, el 2%, fíjate, el 2% de capital privado de los venture capitals o de ángeles inversionistas es para mujeres, para empresas o startups fundadas por mujeres. Y lo mismo pasa con los unicornios. En el 2019, yo veía hay una estadística que solo había 10 unicornios, o sea, que son empresas que valen más de $1,000 millones. Solo de las 490 y tantas que había, solo 10 eran unicornios donde las founders eran mujeres. Y tú ves ¿por qué es tan difícil desde tu perspectiva que un negocio que es con fundadoras mujeres o empresarias mujeres no tengan ese acceso a ese financiamiento? Y desde la misma Secretaría de Economía, tú como tu rol, yo recuerdo que era difícil que te dieran dinero, que te dieran presupuesto para invertir en las empresas. Sí te lo daban para capacitación y cosas así, pero no tanto como para el grupo, financiamiento, por decirlo. Financiamiento de las empresas lideradas por mujeres. Es que fíjate, sí había programas de financiamiento. El detalle es que las mujeres no cumplen, vamos a decirlo, con algunos de los requisitos solicitados. Entonces, estamos hablando que el porcentaje de mujeres que accesa a eso es menor, ¿sí? Yeah. Y ahí es donde nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque nosotras no logramos cumplir con esos requisitos, o bueno, eso sería para cumplir con lo que existe. Con lo que Secretaría de Economía o la normativa otra cosa es que pudieras crear un programa distinto, ese es otro punto, ¿no? Sí. Pero somos accesan, ¿por qué no accesamos? Muchas veces el modelo de negocio de las mujeres no está tan fortalecido en cuestión administrativa, es decir, te piden los estados de cuenta del último año, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, depende de la cantidad que solicites, ¿no? Había unos más accesibles, que eso sí no, pero eso es donde nos enfrentamos. Creo que el tema administrativo es un tema clave, o sea, el manejo de todas las finanzas para la proyección de solicitud de crédito. También desde mi perspectiva, puedo estar errónea en eso también, la complejidad de nosotros que tenemos varios roles, ¿sí? Correcto. Entonces nuestro crecimiento a veces puede ser más lento que el de los caballeros. Y eso sí lo veía, por decirlo, en el trabajo yo veía que las mujeres salían, o me incluyo de repente, por algo familiar, y yo no veo tanto a los caballeros, a mis compañeros saliendo tanto, o sea, ellos sí podrían estar, por decirlo... ¿Saliendo te refieres saliendo a la situación familiar, a ir a lo que fuera, que a la escuela, que cuidando, y las mujeres sí lo veía. Entonces creo que eso, sigue cambiando, pero sigue siendo fuerte la participación de la mujer en el ámbito de la casa y del cuidado. Digamos que el rol que tenemos en la sociedad, que es un rol que difícilmente... pues también, ha ido cambiando, pero que de cierta forma nosotros, como tú lo decías, al ser cuidadoras, al tener un rol muy protagónico en la vida de los hijos, obviamente, en el cuidado, en el seguimiento, y es algo que a lo mejor ni nos lo vamos a querer quitar nunca porque nos gusta también hacerlo. Es parte de la vida. Y es de nuestra naturaleza ser cuidadoras. Es que la verdad, la relación de responsabilidad y de aprecio es de ambas partes. Claro.
a lo mejor en responsabilidad estamos tomando más, pero debería Sí, ser un poquito más más, un equitativo. poco más, ¿no? O no un poco más, debería ser, a lo mejor como decía, a lo mejor el 50-50 está así, ni que lo fuéramos a medir, pero Deberíamos de se soltar debe un poquito notar. más, ajá. Y en este caso, los hombres yo veo cada vez más participación. Sí. Honestamente veo más, pero todavía nos falta. Y Mm, nosotras, a lo mejor, yo les decía que cuando se inicia el negocio se tiene que platicar con la familia, ok. porque al fin y al cabo es algo que repercute positivamente a la familia, pero también dentro del mismo hay responsabilidades. Sí, sí. Y a veces nosotros necesitamos sentarnos a comunicarles porque también, o sea, voy a tener menos tiempo para esto, entonces entre todas y todos debemos de hacer que todo funcione, Es ¿sí? correcto, es correcto. Todas las responsabilidades que implica tener una familia. Y no me refiero que a veces hablamos que la limpieza, no, me refiero a responsabilidades que requiere un núcleo familiar, Es cual correcto. fuere. Entonces, ahí está uno de los puntos creo que impacta para que el crecimiento de las empresas de las mujeres sea más lento, Oye, ¿sí? una de las cosas que recuerdo que siempre nos comentas en tus conferencias o cuando Mm, platicábamos, dices, oigan, yo, pues aquí está, la Secretaría de Economía están abiertas las puertas, ¿no? Para que vengan y platiquen y veamos. Pero de un día mío, o sea, veo pasar señores, hombres, o sea, pasan y pasan y pasan a reuniones ujú. puros hombres y mujeres muy pocas vienen aquí a conversar con los por esta Ah, parte sí, eso también. de no a lo mejor de no atrevernos a dar esos pasos o, ¿por qué la ves tú? O sea, ¿cómo es tú? Porque nos lo compartías como muy seguido eso. Sí, fíjate, yo creo que el inconsciente. Lo ¿Sí? que pasa es que, bueno, ahora ya es más, pero cuando iniciamos en el 2015, yo no veía tanta conexión de las mujeres, hablo de las empresarias y Empresarias, emprendedoras con claro. economía, yo no Sí, las veía tanto ahí. sí, sí, Cuando se empieza a abrir este programa y se les empieza a sí. decir, vengan y esto, y Ujú. reuniones, y tú sabes las reuniones, y líderes de asociación, líderes de... Porque lo que hicimos también, y eso es un punto importante, es traer a las líderes, primero de asociaciones civiles, pero después dijimos, hay muchos colectivos, hay muchas comunidades que están queriendo fortalecer a otras mujeres, entonces las sumamos, ¿no? Cuando nosotras nos empezamos a interactuar con este ecosistema, empezamos a transformar la visión y empezamos a ver que realmente hay oportunidad de trabajar y colaborar con el gobierno. Claro, claro. Solamente que a veces no es nuestro lenguaje ni nuestro mundo. En el mundo de los hombres normalmente son siglos de estar acostumbrados a un lenguaje y a una interacción distinta, ¿no? Hablando de ciertas particularidades. Y nosotras no. O sea, nosotros tenemos décadas de estar interactuando. No quiere decir que no estuviésemos ahí, no quiere decir que no lo hiciéramos, pero no de esta manera. Entonces, realmente siendo sinceras, siglos contra décadas, hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, Sí, cuando se empieza a hacer esta interacción, por eso la relevancia que se cree esta visión de un programa dedicado a mujeres empresarias y emprendedoras. sí, ¿Por qué? Porque eso hace que las líderes que mueven a otras mujeres se acerquen. sí. Y eso va bajando toda la información y las oportunidades. Entonces creo que ese fue un punto clave cuando la comunidad de mujeres empresarias se empieza a unir. Sí, ¿Sí? Se empieza a unir y a hacer el ecosistema estaba, pero nos empezamos a conectar, nos empezamos a conocer, a lo mejor nos estábamos conectadas, pero no nos conocíamos todas. es Entonces correcto. empiezan a crearse las oportunidades y eso hace también que en ese momento el gobierno también empiece a transformar su visión. Sí, sí, sí. Y que en las tomas de decisión, pues empieza a haber más mujeres como para incluir a más mujeres. Y algo, fíjate que yo anoté aquí, porque quiero irme como al tema de la colaboración que iniciamos juntas. Yo no sé si Sí. te acuerdas, yo a Aurora la conocí en un evento, y ¿Sí? te conocí, ahorita a lo mejor no te acuerdas, pero ¿UDEM? en el Sí. evento de la UDEM. Y fíjense que qué curioso, porque nos invitan a ambas a dar una plática, bueno, tú Ujú. como directora de Fomento a la Mujer, yo hablaba desde la parte de pues de la investigación, desde el TEC, lo que se está haciendo en los temas de energía con mujeres. Y, y bueno, cuando vi a Aurora, yo dije, tengo que hablar con ella, porque yo traía muchas ganas de poder hacer algún programa con el gobierno para impulsar el emprendimiento de mujeres, pero desde la parte tecnológica y científica. Entonces, como que, aunque ha sido un tema que desde la parte, no me toca a mí en mi rol Ujú. dentro de la institución, es un tema que creo que como mujeres líderes, indistinto al rol que tengas, es un tema de responsabilidad, ya ni digo social, es un tema de responsabilidad de género y económico, porque lo que impactamos las mujeres a la economía es grandísimo. Bueno, Así es.
ahí te veo, y yo quería hablar con ella, pero no sé, pues todo el mundo te aborda, y entonces todo el mundo quiere hablar, pues con la directora de Fomento a la Mujer, y la rodeaba mucha gente, entonces dije, no, pues al ratito, me fui por un cafecito, y en ese momento, así como que Sí, sí me acuerdo. tú también estás en ese cafecito sola, ya sentada en una sillita, Sí, escribiendo, y exactamente. dije, Dios mío, Estaba escribiendo, sí. aquí me llega el momento, y voy y te me apersono. Aurora, soy Pati Mora, mira, traigo esto. Y me acuerdo que Aurora me dice, oye, este tema no lo, o sea, traigo todos estos temas en mis 8 acciones, pero el tema de emprendimiento de mujeres con tecnología no. A los 3 días ya estaba yo en tu oficina, a los 2 semanas ya teníamos un desayuno con todas las mujeres líderes que traen Sí, iniciativas del TEC, al mes ya estábamos firmando un convenio, y a los 2 meses teníamos este programa de Ella Emprende para impulsar. O sea, lo que yo quiero decir con esta historia que me encanta, dice, cada historia comienza con un momento de inspiración. así es. Eh, en ese caso, pues es el evento donde ves mujeres. Y a lo mejor no vas a encontrar mujeres que estén en los libros de historia y que hayan descubierto y inventado, sino son mujeres como tú y como yo que van, y que estas conexiones que se dan en esos eventos, yo he tenido los grandes programas que he hecho, los he hecho con mujeres, porque las mujeres te dan menos vueltas, somos más enfocadas, o sea, hablamos, conectamos, y a los 3 días ya estamos haciendo el convenio, o sea, y no sé si les pasa, pero, o sea, luego vas con otros líderes y, ay, mañana, véngase después, y no terminas de... Y aquí fue una cosa maravillosa, Aurora. Sí. Platícame de ese programa, ¿cómo fue? Sí, fíjate que, bueno, sí me acuerdo, de hecho me acuerdo muy Mm, bien de ese momento, estábamos sentadas, sí, en una mesita allá afuera. Y fíjate que, bueno, primero es algo que soy muy aperturada a la escucha, honestamente, o sea, sí escucho y todo, trato de hacer lo más que puedo bajo las condicionantes, y obviamente mi trabajo era ir allá con el jefe, mira, es una buena oportunidad, ¿no? Pero creo que ese programa, decía, yo traía lo digital y todo, pero no desde esta ciencia y tecnología. Y es algo que ahí es donde fue mi interés de hacerlo transversal. ujú, O sea, mi trabajo también era meter la perspectiva de género en todos los programas. Entonces siempre trataba de hablar con o no siempre trataba, sino hablaba, más bien dicho, con los compañeros. Y sí, oigan, métanle ahí porque mira, tienes poquitas mujeres, y decía. Pero en el caso de ciencia y tecnología, me encantaba porque quería generarlo como una línea transversal. O sí, sea, y ahí podemos anclar un poquito el financiamiento. sí, Considero que si las mujeres tuviéramos más ingresados ciencia y tecnología en nuestros modelos de negocios, seríamos con un crecimiento más exponencial, claro. seríamos más competitivas, y por lo tanto anexarnos a los financiamientos tradicionales que hay ahorita sería un poco más sencillo, ¿sí? Pero también entiendo que también tenemos una brecha en ese tema. Y tú Sí, no me dejarás sí, mentir. totalmente, Entonces, totalmente. si te fijas, todas esas brechas nos van poniendo como que atrasito, ¿no? La Claro, brecha claro. digital, tecnológica, nos va dejando atrás, y por lo tanto va a ser más complejo el financiamiento, ¿no? Sí. La cuestión de cuidado. O sea, si te fijas, son brechas que se van generando y que nos van poniendo pasos atrás. O sea, es mucho más complicado para nosotros. Entonces, Ujú, ujú. cuando veo contigo, me encanta. Primero porque pues un montón de mujeres líderes, porque déjenme decirles que después me fui a buscar a todas las líderes en ciencia, no solo en ciencia y tecnología, mujeres líderes que impulsan el emprendimiento en el TEC, en la UNI, en la UDEM. Fui a Sí, buscarlas hasta casa, como digo yo, y sí, claro, las claro. andaba sacando desde allá. ¿Por Sí, qué? sí, Porque algo que también he visto, y es algo que debemos de trabajar chicas y chicos también, ¿verdad? Pero que claro. debemos de trabajar sobre todo las mujeres, es unirnos más a diferentes ecosistemas. Sí, Las sí. mujeres somos súper clavadas, Ajá, la ajá. mayoría va, súper Sí. clavadas y todo, y somos, yo siento que a veces somos más técnicas, ¿sí? Ujú, Pero ujú. hay que aparecer, chicas, hay que aparecer, o sea, las dos cosas, muy acá para arrastrar lápiz, pero también para estar al frente. ¿Por qué? Muy buenas Porque, para organizar, muy buenas para ah, administrar, pero pero, no nos exponemos. exacto, y si te fijas, la toma de decisiones se da en la mesa, y Sí, nosotros a veces sí. no estamos, o estamos nada más escuchando, pero no, como dices, a veces eh, más que opinando, tomando decisiones, ¿sí? Porque Sí, opinar sí. es distinto a una toma de decisiones donde yo planteo algo o planteando una propuesta, ¿no? Y, Creo que y a ahí es donde veces, tenemos un área de oportunidad. y a veces ni aunque no tomes tú la decisión,
atrévete a proponer, porque a veces tú no eres la que va a tomar la decisión final, pero si te quedas callada, si no propones, como el caso, pues nunca vas a llegar a esa toma de decisión. Hay que tener esas propuestas bien definidas, porque como la vida es de minutos en la que alguien te observa, como me pasó con el contador Fernando Túnez, realmente no fueron horas, estamos hablando de minutos, observa, bueno, tiene el ojo, ¿verdad?, de empresario y todo ya, visualiza y dice, buen perfil desde su perspectiva, ¿no? Sí. Es lo mismo. Entonces tenemos que estar, como dicen, tu speech bien hecho, ¿no? Si fuera un emprendimiento o tu opinión bien estructurada. Entonces, en el caso de Ella Emprende, que fue como nace esta iniciativa nace para impulsar más esos temas, ¿no? Porque tenemos 8 acciones para mujeres empresarias, se tiene actualmente todavía en el gobierno. Bueno, son 8 líneas de acción que ve diferentes temas: financiamiento, capacitación, inclusión, etcétera, etcétera, ¿no? Digital, etcétera. Pero esta era potencializada más, cómo hacemos más competitivas las empresas, específicamente más enfocada a comercialización, competitividad, desde este enfoque, ¿no?, de ciencia, tecnología y otras líneas que se iban a ir anexando, ¿no? Y bueno, cuando platico contigo y todo, digo, es cierto, así como que tenemos que transversalizar la perspectiva de género, es decir, con esta visión de dónde tenemos, vamos a decir, lo voy a decir coloquialmente, áreas de oportunidad para que las mujeres tengan mayor inclusión en todos los temas. ¿Cómo hacemos que también las mujeres se vuelvan más competitivas? Claro. Y uno era ciencia y tecnología. Pero quería unir a las investigadoras con las empresarias. Porque yo decía, ok, este es mi negocio, pero si tú me hablas siempre decimos ciencia es como súper complejo y tecnología más. Puede empezar desde lo básico, pero bueno, eso ya después Patti, con toda su experiencia en otras, lo estará especificando. Pero cuando queremos hacer transversal ciencia y tecnología es la visión. La visión de tener esa visión creativa de innovación, que son dos cosas distintas, pero que tuviéramos esa visión como mujeres empresarias y emprendedoras. Es por eso que Ella Emprende abre su primer proyecto con ciencia y tecnología, porque necesitamos tener ese chip, mujeres innovando y creando a partir de ello. Y eso hace que los negocios se vuelvan más competitivos y su crecimiento más acelerado. Y no estoy hablando de gran inversión de infraestructura, porque siempre es lo que pensamos, ¿no? Los robots y todo, no. Hay muchas herramientas que a lo mejor, no sé, gastas 2,000 al mes y te generan un cambio transformacional en tu negocio impresionante. Y 2,000, estoy hablando que estés contratando como 7 apps diferentes, ¿no? Claro. O sea, pudieras decir con una de dos, más o menos una puedes dar como en 400 por mes, y una buena, que te da inteligencia artificial, que te puede hacer más productiva por 400 pesos al mes, que nos los gastamos a veces en ciertas cuestiones. En un café o en una cosa. Claro, habrá personas que digan, bueno, en este momento no puedo ni eso porque estoy realmente emprendiendo, ¿verdad? Me queda claro mi situación, yo las entiendo. Hay versión gratuita, usemos la versión gratuita. El chiste es que empecemos a conectar con la ciencia y la tecnología para ese acercamiento, esa visión, para que cuando ya ganen mis 400 pesos de reinversión, ahí mero lo haga. Claro, y que veas que esos 400 que dices que a veces no tengo ni de dónde los saco, pero puede pasar, ahí los tengo, o sea, empiezo con la gratuita, es increíble porque a lo mejor con esa pequeña inversión en un medio estoy ganando 8,000, o sea, ya la recuperé porque una de las cosas que me decías es yo quiero que la ciencia y la tecnología la llevemos a la parte transversal. Total. Porque cuando yo te llegué a hablar, oye, yo tengo empresas que son lideradas por científicas, pero luego tú me compartes tu visión de cómo querías que juntáramos a empresarias, pero también a emprendedoras o empresarias que no tienen la tecnología. Exacto. Y cómo podían entender que la tecnología no es difícil, que no le tengan miedo, que no piensen que a lo mejor es súper cara. Todo eso fue el reto que tuvimos. Sí, y es que esa fue por lo que se creó esa dirección. O sea, vamos a fortalecer visiones y aperturar visiones, ¿no? Entonces, cuando tú dices ciencia y tecnología, es una transversalidad. Patti, si seguimos teniendo este sesgo, nos vamos a quedar atrás otra vez. Claro, ¿sí? Claro. O sea, realmente tú sabes cuánto es el porcentaje de mujeres en ciencia y tecnología y cuántas de ellas generen negocio, o sea, un negocio, si no tengan una intervención. Si no vas a crear un negocio, si quiero la intervención de esas mujeres especialistas en ciencia y tecnología con las mejores empresarias y emprendedoras, bueno, con toda la comunidad, porque todas son las mejores. Cada una es muy buena en lo suyo, ¿sí me entienden? Sí, y a veces nos creemos como alejadas. Y ahí es donde la comunidad
que se fue creando fue clave. O sea, es que este programa tuvo muchos impactos. No solo capacitación, te acercó a gobierno desde otra perspectiva. Es correcto. De estar a veces nada más como que ahora te sentabas en la mesa, ¿sí? Te sentabas a dialogar, como tú te sentaste a buscar propuestas, o sea, porque había un espacio que ya había, que decías, habla mi lenguaje, porque tú decías, yo quiero impulsar mujeres, pero ella habla mi lenguaje, entonces llegamos a un acuerdo, impulsamos el tema adentro y se logró. Bueno, ese es un gran cambio. Sí, claro. Ese es un gran cambio. Ahora, había proyectos enfocados con perspectiva, ¿para qué? Para que las mujeres, los horarios, nosotros teníamos capacitaciones los sábados a partir de las 6 de la tarde, o sea, había horarios en los cuales no era usual, pero se tuvieron. ¿Por qué? Porque sabíamos que eran los horarios en los que podían. También teníamos dentro del otro horario, pero teníamos cursos que empezaban a las 5 o 6 de la tarde, sábados. ¿Por qué? Porque sabíamos que eran los horarios. Entonces, todo eso es tener la visión de que en qué horarios las mujeres pueden tomar estas capacitaciones, en qué horarios pueden hacer asesorar. Teníamos de todos los horarios, pero también teníamos programas especiales, por decirlo, para esos horarios. Sí, como decir, después de que dejas al colegio a los hijos y antes de que vayas y los recojas, ¿no? O sea, en esos horarios que son ese huequito. Porque justo es diseñar política pública, programas que estén pues hechos a la medida del usuario, en este caso las mujeres que tienen este rol familiar, pero que también quieren o tienen ya un rol empresarial. Entonces, eso fue lo que es Ella Emprende, y una de las cosas que a mí realmente me impresionó, porque nunca había organizado una cosa para mujeres directamente. Yo le decía, cuando estábamos viendo los indicadores, le decía a Aurora, bueno, pues hay que poner unos indicadores así como que de 50 mujeres, ¿no? O sea, es lo que... Oye, llegaron, en total creo que fueron más de 300 mujeres, y estaba ahí en una cosa increíble, y además redes. Y te pedían más. Y sí, entonces... Las mujeres son geniales, la verdad, en su compromiso con el conocimiento y en el desarrollo. La verdad es que mi respeto, la verdad es que yo siempre digo, honor a quien honor merece, y las mujeres son tan luchadoras, tan abiertas, y tú lo viviste, ¿no? Sí. O sea, lo viviste. Entonces, creo que ese tipo de programas, con esa visión que ha tenido el gobierno, hacen transformaciones. A lo mejor me queda claro, chicas, que dicen falta más, definitivamente, pero hay que amar las transformaciones, hay que valorarlas y hay que impulsar más transformación, y hay que continuarlas, más fortalecimiento a esas transformaciones, ¿no? Ahora, ¿cómo ves? Ahora tú que eres así como que futurista y todo esto, o sea, de las cosas que dejaste, ¿no? Ya un camino. Uh-huh. Pero pues vienen otros atrás de ti. Gracias a Dios. Están ahí, gracias a Dios, porque pues uno tiene que evolucionar, ahora en otros temas. Y tienen que entrar otras generaciones y tenemos que apoyarlas y todo. Sí, ¿qué es lo que te gustaría? O sea, como digamos que dejaste tú estos cimientos, para ti, ¿qué sería como el 2.0 de Ley Emprende? Y si tú pudieras dar como ese consejo a estos otros funcionarios públicos que están a lo mejor en algún otro gobierno que puedan adoptar. Sí, mira, yo creo que una clave fue este acercamiento con la ciudadanía desde una perspectiva de escucha abierta. O sea, realmente en lugar desde mi política, es desde el ámbito empresarial, cuáles eran esas problemáticas. También la unión con estas mujeres líderes, como contigo. O sea, yo iba a buscarlas a casa, por decirlo así. Claro. Normalmente a veces es tanto el volumen en gobierno que pues te llegan, ¿verdad? Y yo hacía una estrategia de ir a buscarlas. Digo, no, tenía ciertos horarios, que estos eran horarios para, como dicen, para ir a buscar y crear oportunidades, y estos eran horarios de operatividad y atención, por decirlo así. Pero tenemos que ser bien estructurados en el funcionariado para poder lograr ambas cosas de una manera muy efectiva. Pero hay que ir a buscar. O sea, yo sería ir a buscar, vivir estas vivencias, hacer que nuestros equipos desde el funcionariado lo vivan. Yo era algo que sí hacía mucho. Mi equipo tenía que adentrarse mucho a la relación con la ciudadanía. ¿Sí? Para que vieran por qué estamos luchando, cuáles son sus retos, y eso nos hace también, creo yo, o nos hacía en su momento, que era mi papel, mejores funcionarios, ¿no? Sí. Realmente vivir más la experiencia. Más conectados sí, exactamente. Con la realidad. Entonces yo hacía que mi equipo lo viviera. Entonces llegaba un momento que mi equipo estaba bien compenetrado con todo eso, y hasta el sentimiento que, ay, esto, y no pudimos, pero vamos a hacer esto. O sea, porque ves el impacto en la vida. O sea, no ves solo el número
o lo que a veces entregamos como reportes, que es parte de la estructura de cualquier organización, sino ves las vidas que impactan. Entonces, una recomendación sería esa conexión. Es compleja, esas conexiones requieren mucho de ti, y manejarlas también requiere mucho. ¿Por qué? Porque imagínense con cuántas mujeres platicaba y cómo tendría que manejarla, cuántas líderes tan diferentes, y aún así nos llegamos a sentar 80 líderes, mujeres que movían a otros líderes en cierta manera, o representaban ciertos temas, o eran las investigadoras o algo. Y también eso fue un gran, ¿te acuerdas? Cuando logramos que ahora se unían las empresarias, las investigadoras en temas de emprendimiento, de todas, ya no solo ciencia y tecnología, llegaban las de sociales, todo. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tú me des a mí apertura mi competitividad, y lo que yo te pueda ofrecer como empresa, decir, oye, yo quiero hacer este negocio, esa actividad, ese, vamos para allá, vamos para acá, tu idea como investigadora la puedo yo plantear en mi negocio. Sí. Y ambas partes crecemos, que es nuestro propósito. Es correcto. Sí, eso también creo que fue uno de los mejores puntos que logramos, entre todas. Tú hablabas de que ese es el resultado, cuando hablabas de ti, de cómo llegaste a lo que eres, decías, fue un reto colectivo, ¿no? De la familia. En este caso, el emprendimiento desde las mujeres es como un crecimiento colectivo donde nos vamos nutriendo unos a otros. Ahora, ¿esto cómo lo conectas con tu propósito actual que me hablabas de la parte de negocio, espiritualidad, un poco con este rol que ahora traes ya desde la parte, pues ya privada, ya sí, fuera claro, del gobierno? ya privada. Sí, mira, bueno, como decimos, si te fijas, todo eso habla de conexión con la persona. Sí. Hablamos de conecten primero con la persona para que podamos desarrollar toda esta perspectiva, ¿no? Y claro, ya otras cosas de incluir la perspectiva dentro de los programas, etcétera. Pero si lo hablo desde mi punto que ahorita estoy trabajando, veía a las mujeres en una gran lucha por realmente lograr que sus negocios funcionaran, pero también era una gran lucha interna, ¿sí? Una gran lucha de la ciencia, o sea, o sea, yo les decía, primeros acercamientos a inteligencia artificial, esa es una gran lucha, ¿no? Pero atrás de esa gran lucha por conectar hay a veces ese miedo. Sí. Esos paradigmas, esos juicios anticipados que nos hacemos, y me incluyo, todavía estoy en esa. Por eso te digo que lo que voy a sacar como un libro, que es La Noche Oscura, habla de eso. Ya lo quiero leer. Sí. Después te mando alguno de los primeros, pero habla de eso, o sea, bueno, La Noche Oscura es algo mucho más profundo, porque es realmente cuando se descabraja mucho tu estilo de vida, por decirlo. Pero ahí puedes encontrar muchos puntos, ¿no?, que te acercan. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo ese miedo? Y tú me dices, ciencia y tecnología es tu mundo, pero no es mi mundo. Y en mi mundo no existía, en mi familia no se hablaba de ciencia y tecnología, no se hablaba, en mi familia no se hablaba del empresariado. Claro. Sí. No se hablaba de política, no se hablaba de gobierno. Entonces imagínate mi primer conexión con ese mundo, ¿sí? A lo que te enfrentas, al estilo, es un estilo muy distinto, y, en cierta manera, y no. IP es estructura, esto, pero también hay líneas, ¿no? Líneas jerárquicas y todo, acá también las hay. A veces siento mucho más verticalidad en el gobierno, que la IP de repente es vertical, pero de repente tiene zonas más horizontales. Acá es más vertical y todo. Es más compleja porque tienes que dar respuesta a muchos, no solo indicadores, sino también a la percepción, por decirlo así, que a veces la percepción es mayor que la realidad. Entonces tienes que cuidar muchas cosas, ¿no? Y cuando tú trabajas con tu negocio propio, es distinto. Okay. Ahora trabajas hacia cómo también una percepción de tu negocio, porque también somos seres de juicios muy rápido, ¿no? O sea, se ocurre un rumor y ya lo creemos y cuestiones así. Entonces, en los negocios ahorita, alguien dice algo malo y ya, o sea... Y más con las redes sociales. A eso y todo me refiero, el acceso, sí. O sea, exactamente, con la red social. Entonces, creo yo que uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos es que ahora somos más visibilizados de N cantidad de maneras. Sí. Vamos a decirlo, la Más palabra más iba a decir esa palabra, porque dije, bueno, se va a ir bien fuerte, pero más enjuiciados, y eso también es complejo de manejar. Es correcto. Sí, fíjate, antes nos enfrentábamos a nuestros propios juicios, que más queridos, más odiados. Yo creo que más juez que nosotras mismas no lo hay. Sí. O jueza en este caso, o sea, más que nosotras mismas no lo hay. Que eso también tenemos que trabajar, esa mirada compasiva. Somos, si Pati llegara conmigo, oye, me pasó esto, no, Pati, vamos a ver cómo le hacemos, no te preocupes y todo. El mismo caso te sucede a ti y nosotros nos acabamos casi, ¿no? ¿Cómo es posible que me haya equivocado? ¿Cómo es posible que haya confiado? ¿Cómo es posible?
Sí. Somos juezas muy fuertes, duras. muy duras. Entonces, en los negocios, imagínate cuántas situaciones no pasan y cuántos, vamos a decirlo, aprendizajes no suceden. Y en esos aprendizajes es como nos vamos fisurando un poquito, ¿sí? Entonces, la fisura va a estar, pero puedes poner ahí como que la sanas, ¿no? La vas sanando y todo, pero a veces no sana y se van juntando con otras fisuritas. Entonces, tu toma de decisiones como empresaria va cambiando. Es ¿Sí? Tu correcto. toma de decisiones, porque nuestras tomas de decisiones, cual fuera en el ámbito, en donde sea, independientemente del cargo que tengas o el puesto que tengas, va transformándose en base a las vivencias, a la comunidad. Si no sanamos, por decirlo, y lo voy a decir así, si no trabajamos, vamos a decirlo así, si no trabajamos todo eso, nuestras tomas de decisiones van transformándose. Como cuando sientes que alguien te defraudó desde tu perspectiva, empiezas a poner como barreritas, ¿sí? Ya no me vuelve a pasar. Pero a veces esas barreras impiden que gente que sí te viene a apoyar, que esto... Que te relaciones, que crezcas. Ajá, sí te entiendo. Porque te vas como... encapsulando. Encapsulando y a veces un poco achicando, ¿no? Sí. Pero también se entiende, son procesos. Son procesos. Entonces, cuando me dices, ¿por qué meto psicología? Porque una parte en los negocios tiene que ver con toma de decisiones y psicología lo maneja. Si no desde el ámbito clínico, sino desde el ámbito de toma de decisiones, que es economía del comportamiento, que incluye la psicología en cierta manera. Claro, lo manejan lo hemos visto en ejemplos un poco más amplios, pero ahí se va manejando, que es economía del comportamiento, que incluye psicología ya, como un ámbito. Ya. Y espiritualidad, porque a veces yo podré, y es que es muy difícil decir, ¿va? En estos equilibrios que buscamos, bueno, yo me siento bien, yo siento que estoy tranquila y todo, pero sucede algo y dices, no sé si les ha pasado en sus vidas que se les caen todas las esferas, o sea, mi ancla era mi familia, ay, ya no está esta persona, era el trabajo, ay, lo perdí, era esto, entonces, ¿en qué me afianzo? Sí. ¿En qué me afianzo? Entonces, por eso la espiritualidad también la pones como otro pilar. Entonces decías tú la parte de la psicología, espiritualidad. Ajá. Y ahora sí el modelo de negocio. Y desde una economía colaborativa, también algo que no manejamos mucho, con conciencia, ¿no? Se sueña, dice uno, es medio a lo mejor pues aspiracional, uno dice, no, es una utopía, pero creo que las mujeres hemos puesto ejemplo, no digo que los hombres no, pero las mujeres, de que sí podemos colaborar en red. Y ese yo creo que es el tema con el que quisiera ir cerrando y todo. ¿Por qué? Porque no me dan las mamás, a mí me impresionan las mamás cuando vamos a comprar los útiles entre todas y nos sale más barato. Y empezaron a hacer lo que llamaríamos casi una cooperativa, ¿no? En lugar de vender, compran, ¿no? Pero a lo que me refiero es que se están uniendo para conseguir un mejor precio. Sí. Bueno, es aplicable en todo. Yo a veces les decía, es que no tengo dinero, haz un trueque. El trueque vive por siglos y siglos y milenios hasta el trueque, ¿no? En este caso, ¿por qué no hacemos un trueque? Yo sé esto, yo te lo comparto y tú que haces este servicio me lo compartes. ¿Por qué no? Es correcto. Sí, o sea, la moneda les digo que tiene como 8 caras casi. O sea, tiene muchas formas la moneda, ¿no? O sea, no todo tiene que ser con dinero. Otra cosa que uno tiene que aprender o a veces es difícil es apoyar a la otra persona. Sí. Claro, hay que poner límites, chicas, porque créanme, yo fui una de las que más batalla en los límites, pero hay que poner límites también porque es sano. Pero hay que colaborar. ¿Cómo sumo? Pero si yo sumo, a ver, tiene que ser recíproco. No es porque, si sumo a fuerzas me tienes que regresar. No, con alguien más lo tienes que hacer. Pero tienes que aprender a colaborar, a sumar. Creo que ahí es una gran oportunidad para las mujeres. Sí colaboramos, pero ahora colaboremos para hacernos más competitivas. Como que todavía nos falta ese punch. ¿Cómo nos hacemos más competitivas? O sea, vamos a hablar de ciencia. Oye, pues no sé nada, no importa, yo te enseño a usar, por decirlo, el correo a profundidad y no sé, ¿qué vamos a decir? El calendario. ¿Quién ahorita usa realmente el calendario y el correo a una profundidad mayor? No, pues nomás lo invito, no puedes programar. O sea, si yo le sé, yo te enseño. Y yo sé hacer eso, yo te enseño. O sea, es más un trueque, una cosa de colaboración en red. Oye, estamos ya para cerrar. Sí. Yo sé que vamos a, cuando presentes tu libro, yo creo que aquí vamos a tener que tener esa conversación del libro con mayor profundidad porque me quedé con muchas ganas de saber más. Creo que nos vas a poder compartir
quisiera cerrar con el futuro. Me Con encanta. tú que eres futuróloga. Aquí creo que nos predecía el futuro, manifestando el futuro para las mujeres. A ver, ¿qué decía? Dice, bueno, pues que la tasa de emprendedoras femenina ha aumentado. Bueno, aquí nos dice todo el Sí, es contexto. cierto. Pero dice, en los próximos 5 años veremos un aumento en más startups o en más empresas de un 20 a un 30% cofundadas por mujeres a nivel global con un impacto notable en México. Yo quisiera Mm, realmente tu perspectiva, desde, pues no nada más como emprendedora, empresaria, ¿cómo ves el tema para que más mujeres emprendedoras, empresarias, qué faltaría o cómo verías eso? No he visto un aumento tan fuerte en 5 años, se me haría muy fuerte, Ok, honestamente, pero bueno, ellos tienen números. Yo ahorita es bajo la vivencia que vi, no vi tanto. Es que pueden aperturarse, son dos cosas distintas, que se sí, aperturan y que subsistan en el tiempo. ok, Porque yo es puedo correcto. aperturar, por decirlo, está aumentando el número de egresadas en ciencia y tecnología, etcétera. Sí, me queda claro, pero pues las líderes en ciencia y tecnología no superan el 30%, Es ¿sí? correcto, El 30%, entonces estamos diciendo que va a aumentar un 20-30 sobre eso. sí, Ojalá, sí, ojalá que sí. Creo que puede aumentar el porcentaje, sí puede aumentar, no sé si a ese nivel, pero sí puede aumentar, pero mi pregunta es si subsisten. O sea, porque ok, aperturarla no es el punto, sí, sí, es sí, la sí. La subsistencia. Sí, supervivencia. Ujú, exactamente. ujú. Entonces, esa sería mi duda. O sea, si hablan de aperturar, bueno, pues si se aperturan hasta por un programa las aperturas, pero la clave es lograrlo, ¿no? Creo que traemos un rezago en ello, supongamos, las que somos los últimos datos, ahorita ya no los tengo de este año y todo, pero en el IMSS, por decirlo así, quienes aparecen como patrón o patrona en este caso, ¿no? Que les dicen y todo, es como no más del 30% son mujeres. Sí, Y eso no implica que sean las líderes de la empresa, o sea, que realmente comanden y tomen decisión. Pudieran estar dadas de alta, pero no necesariamente comandar la empresa, por decirlo así. Entonces, creo que todavía tenemos un gran camino. Creo que va a aumentar, claro que sí, ok, porque vienen grandes liderazgos de jóvenes en el área de ciencia y tecnología. Mi duda será la continuidad de ellas sí. Y es a lo mejor a en el donde liderazgo. deberíamos de estar como poniéndole ojo y Exactamente. trabajar. Ponle que se aumente un 5%, pero que continúen y crezcan. Ok, que ese Sí, sería como el reto, como que tú verías, exactamente. y en el que hay que ponerle más atención. Sí, porque por decirlo, de proyectos de innovación que, bueno, claro, requerían rangos mucho mayores y todo, pues no, a veces no participábamos ni el 20%, o sea, era un 10% de participación de mujeres en proyectos ya de gran escala de innovación y tecnología. Entonces, pero que se puedan aperturar, sí creo que se pueden aperturar. A ese porcentaje me Sí, sorprende, sí, sí, pues son pudiera ser, a lo mejor sí, pero yo diría la continuidad. la La continuidad que es a continuidad, lo que sí, le porque deberíamos sí de se dar. pueden aperturar, sales de la escuela, como también hay, como el tecnológico, Sí, la UR, la UDEN, la UNITO, trae mucho lo emprendimiento, sí creo que sí, se puedan aperturar, pero no sé si realmente se muevan como modelo de negocio, o sea, sí, sí, que realmente, entonces, a lo mejor como lo cuentan como apertura, sí, pero mi duda sería la continuidad. la continuidad, ¿no? Entonces, ahí creo que es donde deberíamos de poner mucho énfasis, no solo en que se aperturen nuevas empresas, sino cómo estoy logrando que las empresas que ya están aperturadas continúen, como en los negocios, vamos a poner como IP, buscamos mucho al cliente nuevo en los Sí, negocios, cuando deberíamos de cuidar mucho al cliente que ya existe. Porque ese ya te ha comprado más de una vez. Entonces, sí, si te fijas, cuando vas a hacer nuevo te regalan, por decirle, algún detalle o un descuento. Pero ya cuando estás, ya ni quien te pele. ese es Sí, el es punto, cierto. es algo así. Entonces, tú debes de cuidar a quien ya te ha comprado más de una vez Sí, porque ya tienes su cómo te recompra. confianza, Sí, sí, sí. ya te compra. Bueno, Sí. cuídalo más para que te siga Oye, comprando, no solo en ese servicio, sino en más. Bueno, acá es lo mismo. sí. Tenemos que cuidar a los que ya están porque ya están creando empleos ¿Cómo también. hacemos que crezcan las que ya están? ¿Cómo, y Que más cómo más empleo, empleo? que Sí. crezcan. No quiere decir que a las nuevas no, habrá un modelo, Sí, pero tenemos que decir, realmente estamos aperturando, no sé, es un decir, se aperturaron 100, perfecto. ¿Cuántas de esas 100 se están manteniendo? sí. Ok, se habla bien de que aperturamos, pero ¿y la continuidad? Que es algo Es que también correcto. siempre estamos, academia, gobierno, iniciativa privada, las asociaciones civiles, tratando de lograr, De lograr. pero es complejo. Maravilloso. Pues con eso cerramos. La verdad que te agradezco esta No, muchas conversación. gracias. Creo que hablamos pues de lo que debimos de haber hablado, que es esta parte de, pues, de ti, de cómo llegaste, de esta historia que nos inspiró, que nos abrió los ojos en estos cortos minutos que tuvimos de conversación. Un gusto. Pero no será ni la primera ni la última No, en claro que poder no. estar conversando. Te agradezco, Aurora, No, muchas este gracias, Pati. espacio. Pues yo mi recomendación de cierre es
acérquense a las diferentes instituciones, gobiernos, asociaciones civiles, academia, acérquense, porque la verdad es que mucha gente está trabajando por hacer mejor nuestro propósito de vida. Solo hay que acercarse un poquito, y la verdad, actualmente en este gobierno está esa dirección de fomento a la mujer en la Secretaría de Economía. Creo que es un gran forma de irse acercando a un mundo donde nos van a hacer más productivas y competitivas. Entonces, de mi parte, pues estoy en las redes como Aurora Esquivel MX, lo que pueda sumar, con gusto. Y bueno, como dicen, tengo una frase con la que me gusta terminar: soy el pasado de mis fundamentos, el presente de mis decisiones, y seré el futuro de mis visiones. Entonces, chicas, hay que decidir algo distinto, hay que hacer cosas distintas o fortalecer lo que ya nos salga bien, y tener siempre una visión a futuro que nos lleve a tener una plenitud, no solo en los negocios, sino en la vida. Y para ello, mi mayor experiencia es conocimiento, colaboración, y siempre estar con un pensamiento creativo y en unión con grandes líderes, hombres y mujeres, que nos llevarán a un mejor futuro. Muchas gracias, Pati, y lo que se ofrezca, aquí estamos. Y bienvenidas de nuevo a este gran camino que Pati ha generado. Digo bienvenidas porque es mi primera vez que aparezco. Creo que es una excelente opción de transmitir vivencias, reflexiones y inspiración. Entonces, Pati, honro tu vida y muchas gracias por la oportunidad. Ay, qué linda manera de cerrar. Gracias, Aurora, qué bella frase. Gracias por tus palabras. Y pues los esperamos a que escuchen este episodio, le den clic, compartan, únanse a esta comunidad Emprendiendo el Futuro, que la hacemos con mucho gusto para seguir inspirando. Gracias. No, gracias a ti, Pati. Bueno, pues a divertirnos. Hasta luego, chicas y chicos. Ay, qué maravilla. Sí. Qué bonita frase. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa frase? Soy el pasado de mis fundamentos, el presente de mis decisiones, y seré el futuro de mis visiones. Ay, qué bella, qué bella. No, así la voy a poner. Oye, voy a poner ahí tus redes sociales. Qué bonito, Aurora. La verdad que es fascinante escucharte. Eres una inspiración para todos. Qué linda. No, pues aprendo. Te voy a ser sincera, mucho es de la escucha. Cuando uno aprende a escuchar y a escuchar y a conectar con las personas, empiezas a absorber sus propósitos y cómo no luchar por ellos. ¿Sí, no, qué maravilla. Oye, nos tenemos que ir a tomar luego un café, otro café. Mira que no tomaste nada, pero te lo vas a ir tomando ahorita. Nos tenemos que ir a tomar ese café para seguir platicando, que me dijo mi niño. Sí, la noche oscura. Sí.